giro en la causa del crimen de Diego Fernández Lima? Declaró Chucky, el albañil que encontró los huesos. ¿Complicó a Graf, que fue citado a declarar? Esta última placa es la pregunta más importante, ¿no? Porque el testimonio de aquel albañil, aquel trabajador, que en la zona de excavación encuentra los restos de una persona, hoy se sabe que es Diego Fernández Lima, tiene una participación muy importante, no solo por haber hallado el cuerpo, sino porque tuvo una conversación con Graf. Y Graf en esa conversación da tres hipótesis, tres posibilidades de por qué estaban los restos de Diego en ese lugar. Gastón. Sí, Cristian Chucky es el albañil que encontró los huesos, que declaró. Las hipótesis, digo, las más increíbles fueron: la primera, deben ser huesos del antiguo convento que había acá. Había un convento ahí, sí, en esa casa de congreso al 3700 sí. Había un convento. ¿Qué quiero decir con esto? En el siglo XIX, cuando las personas morían no había cementerios y se enterraban en conventos o en iglesias. Sí, es muy común. ¿Qué pasa? Esa situación queda, digamos, totalmente desechada porque los huesos corresponden a alguien que murió en la década del 80. Ya había cementerios, ya no se ponían los huesos, claro. Los muertos no se enterraban en los conventos, por lo tanto esa situación queda desechada. Y después dijo muy ligero, no, ¿sabés lo que pasa? Hace unos años en casa hicimos unas remodelaciones, trajimos tierra y esa tierra seguramente vino con los huesos. La tierra vino con los huesos y quedó ahí. Entonces, bueno, justamente esa situación también quedó desechada porque, digamos, obviamente se constató a través de la persona que trajeron esa tierra hace 2 o 3 años que no, digamos, no hay forma, y el equipo antropológico revisó y dice no hay forma de que eso haya sido traído al lugar. Acá, evidentemente, alguien mató a Diego Fernández Lima y enterraron el cuerpo en el lugar de la medianera. El pensamiento es, che, ¿quién va a revisar en el medio de la medianera si hay o no un cuerpo? No lo va a revisar nadie. El destino, lo que quiera, llamarlo como quiera, determinó que se cayera esa medianera y se descubrieran los huesos. Bueno, hay una tercera versión de Graf, que es la del famoso establo en el 1800. Exacto. Entonces, lo primero que le dijo a Chucky, al albañil, fue: si no son restos de una persona, son restos de un animal, en todo caso un caballo. Y tengo una pregunta para vos para después. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos? Mirá, Anita. La cronología del crimen de Diego Fernández Lima. Vamos a ir tratando de entender lo que ocurrió a partir del momento de la desaparición de este joven, de este adolescente de tan solo 16 años. El 20 de mayo es en donde llevan adelante un trabajo los obreros en la casa contigua. Encuentran los restos óseos, estaban en la casa lindera. Claro, ahí comienza como un poco, creo yo, la confusión de si estaban en la casa que había alquilado Gustavo Cerati. No, en el barrio porteño de Cobre. No te olvides que... ahí se salió la noticia, básicamente. Claro, ahí se conoce la noticia. La primera información era que habían encontrado los restos en la casa de Gustavo Cerati. El tema es que al trabajar la tierra, hay una parte del terreno de la casa lindera que se desmorona y cae sobre el terreno de Gustavo Cerati. Por eso la primera información daba cuenta de eso. El 4 de junio, primeros datos del cadáver. ¿No? Y aquí comienza a tomar mucha más importancia la causa. Informan que se trataría de un varón de unos 20 años. En aquel momento se hablaba de 17, 16 años a 20. ¿No? Esa era la primera versión que teníamos. ¿Qué más? Otro dato muy importante, Negrita. Sí, porque ¿sabés qué es lo que hace marcar una década? Sí. Por este elemento que terminan encontrando. El 16 de junio encuentran el reloj que estamos viendo en pantalla. Claramente no es el que encuentran, que está en las condiciones que ustedes se pueden imaginar después de tanta cantidad de tiempo que bajo la tierra. Confirman que el hallazgo es de un Casio CA90 con calculadora en la fosa donde estaban los huesos. Un dato clave para situar la época en la que se enterró el cadáver. Hablábamos justamente de eso, la década de los 80. Y ahí tenés dos cuestiones, se desprenden dos cuestiones con el reloj calculadora. La primera, se dejó de fabricar en el año 90, por lo tanto tenés que tener en cuenta que el crimen tiene que haber sido antes de 1990, en la década del 80. Y segundo, achicás el margen. Un pibe de 20 años no usaba ese reloj. El target era entre los 10, 11 años y los 16, 17 años, más o menos, de quienes usaban ese tipo de relojes. Hay un dato muy importante con respecto al reloj. La persona que habló, el compañero, nunca me acuerdo, Mesa era el apellido. Johnny Mesa. Da cuenta que cuando él se encuentra el último día que desaparece Diego, él le muestra el reloj y le dice: mirá,
Este reloj todavía no lo tiene nadie, es el primero, uno de los primeros y lo tengo yo. Es un dato muy importante. El 1 de julio, descubren lesiones compatibles con un homicidio. Es lo que te adelantábamos permanentemente, ¿no? El equipo argentino de antropología forense analiza los restos, hallados más de 150 huesos, y concluye que eran de un joven entre 15 y 19 años. Ya bajó la edad. Permiso, y que tenía heridas cortopunzantes en las costillas y en el fémur. Esto te lo habíamos adelantado. Dale. ¿Puedo aportar algo sobre el equipo de antropología forense? Porque al no contar con datos, lo que tuvieron que hacer es salir a la búsqueda de personas desaparecidas durante ese periodo para ir a buscar ADN, porque no hay para comparar. Entonces, claro, había dos casos posibles. Uno era el de Diego y otro era de otra familia que obviamente no salió a la luz, y tuvieron que ir a buscar muestras de ADN anticipándose para esas familias a la posibilidad de que finalmente hubieran encontrado a ese familiar que estaban buscando. Bueno, muy tremendo. Antes de ir al móvil con Camila, déjame darte un dato, además de lo que pasó el 6 de agosto, que identifican, la víctima es Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984. Se conoce el detalle de todo lo hallado en la fosa, ¿no? Las medias, bueno, lo que recién mencionábamos. Pero es un sobrino quien, al escuchar la noticia de cuando encuentran el reloj, le dice a su papá, periodista, sí, le dice, él es Diego, acaban de encontrar a Diego. Ya intuía ese joven que la persona que los restos que habían encontrado se trataba de ese familiar desaparecido en la década del 80. ¿Está Camila? Está Camila Barral trabajando en vivo y en directo desde el lugar. Cami, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos en Avenida Congreso al 3700. Esta es la vivienda en la cual reside Cristian Graf junto a su familia y el lugar donde fue hallado el cuerpo de Diego Fernández. ¿Sí? En el primer piso vive él junto a su esposa, mujer que hoy salió temprano junto a uno de sus hijos. Tienen 2 hijos en común, ¿sí? Sin dar ningún tipo de declaración. Y en la parte de abajo reside la mamá, ¿sí? La mamá de Cristian Graf, única persona por el momento imputado. Recordemos que ayer el fiscal lo imputó por 2 delitos, uno encubrimiento y por otro lado por supresión de evidencia, teniendo en cuenta que, bueno, el homicidio en sí está prescripto. Sí, por otro lado, en este lugar que ahora les voy a mostrar es la casa donde alquilaba Cerati, que ahora se está construyendo un edificio, y en la zona donde construyeron esta medianera, sí, en la parte trasera de este lugar es donde se encontraba este árbol que Cristian Graf dijo, o le dijo en este caso a los albañiles, que no excavaran, ¿no?, en esa zona, en la zona del árbol, bueno, que es donde finalmente se terminan encontrando estos restos óseos, ¿sí? Por lo que trascendió durante la jornada Cami, de hoy, va a presentarse... Espera, sí. Cami, dijiste, Cristian Graf le pidió a los albañiles que no excavaran en ese lugar. Exactamente, sí. Fuerte, exactamente. Este es uno de los datos que tiene el fiscal, ¿sí? Es por eso que se termina imputando por encubrimiento agravado, porque se trata un delito principal, que en este caso es homicidio, ¿no? Es un delito que, si bien puede ser excarcelable, la pena va de 1 a 6 años. Y por otro lado, como les decía, la supresión de evidencia. ¿A qué se refiere con el tema de supresión de evidencia? Él llega a este lugar y tiene una conversación con los albañiles una vez que ellos encuentran estos restos óseos, ¿no? Sí. Un minutito porque tenemos información de último momento. Dale.